Hola, bienvenidos. En esta ocasión quiero charlar acerca de un tema que surge de una pregunta, o más bien, sí, de una pregunta que me hace uno de los videntes que amablemente se toman su tiempo para escuchar lo que tengo que decir acerca de varios temas. Esa persona me pregunta si todos los libros que muestro en pantalla los leo o si solamente leo las introducciones para después fingir, simular que los he leído. Esa es una muy buena pregunta y nos lleva a otra pregunta, o más bien al tema de lo que quiero hablar hoy, que es cómo se lee un libro técnico. Los libros técnicos no se leen igual que las novelas. Los libros técnicos tampoco son novelas, por eso no se leen de la misma manera. Una novela la gente la puede leer para entretenimiento, igual un libro técnico. La gente la puede leer para su edificación personal, igual un libro técnico. Sin embargo, la lectura, el procedimiento de lectura es un tanto diferente. Pero como siempre quiero hacer esta charla un tanto estrambótica, un tanto interesante, y voy a comenzar recordando un texto de Michel Foucault que ya he presentado aquí. Foucault, Le Corps utopique y les heterotopies, el cuerpo utópico y las heterotopías, pero en esta ocasión lo que me interesa es el breve texto que viene aquí, que se titula Las heterotopías, las heterotopías. Este es una charla que dio Foucault, radiofónica, y como siempre es Foucault, que es uno de los fundadores de lo que los americanos de muy al norte llaman la teoría, la theory, que es un conjunto de especulaciones sin mucha base más que la propia subjetividad del autor. Entonces aquí Foucault nos va a hablar de lo que él llama la heterotopía, el concepto de heterotopía, el del título, las heterotopías. Y dice que en esta charla, en esta conferencia radiofónica, va a ofrecer 5 principios de una definición acerca de lo que son las heterotopías. Yo quisiera comenzar desde un punto de vista divergente de ese que presenta Foucault en este texto, y quiero comenzar hablando de lo que tanto nos gusta aquí en este canal, que son los conceptos de las matemáticas. Las heterotopías son, por supuesto, un concepto topológico, y eso es lo que incluso nos dice el mismo Foucault, nos lo dice aquí en la página 25 de este texto. La ciencia, el concepto de heterotopía es el objeto de una ciencia que Foucault bautiza como heterotopología. La heterotopología, aquí lo dice. La heterotopología. Esa va a ser la nueva ciencia que según él se va a fundar aquí. Quisiera recordar aquí, por otro lado, que todos los matemáticos, todos quienes han llevado, bueno, todos los que cursaron la carrera de matemáticas en algún momento llevan algo que se llama topología, y la topología generalmente algunos de sus conceptos son los que más se asocian con ella. Por ejemplo, el concepto de conexidad del espacio es uno de los que más se asocia con la idea de topología, aunque hay muchas maneras de trabajar la topología general, la topología algebraica, la topología categorial, etc. Aquí yo quisiera quedarme con las nociones más elementales. Vamos a pensar que la topología tiene que ver de alguna manera con la conexidad del espacio, y que cuando nosotros tenemos un espacio, imaginemos una hoja en blanco, y en esa hoja en blanco tracemos ciertas regiones, y luego en cada región coloquemos una pelotita, y coloquemos entre una región y otra ciertos obstáculos, ciertos huequitos por donde pueda entrar la pelotita. La pelotita se va a mover de un espacio a otro, y aquí cada región que tracé pues es un espacio definido dentro de nuestra hoja. Se va a mover por ese espacio fácilmente,
y luego queremos cambiarla de espacio, pero pusimos obstáculos. En algunos espacios no entrará. Entonces nosotros vamos a decir que los espacios a los que no entra son heterotópicos con respecto al espacio en el que está ubicado la bolita. Y vamos a decir que aquellos espacios en los que la bolita puede penetrar con facilidad son espacios homotópicos unos a otros. Por supuesto, algunos me van a criticar y van a decir que esto no tiene nada que ver con lo que les enseñan en la topología algebraica, que no tiene nada que ver con el concepto de conexidad del espacio. Bueno, está bien, entonces recordemos la definición que dio Poincaré de homotopía. Pero recordémosla como les gusta recordarla a quienes leen libros como ¿Qué es la matemática? De Courant y Robbins. Tenemos una curva por aquí, tenemos una curva por acá, y si podemos deformar una en la otra sin que haya obstáculos, tenemos una homotopía. Podemos definir una homotopía entre las dos curvas. Y la homotopía pues va a ser una función que para ciertos valores va a tomar la forma de la curva que queremos deformar y para otros valores la curva a la que queremos llegar. Pero volvamos a mi ejemplo que les puse, la región llena de obstáculos o de puertitas por las que puede entrar una pelotita. Es exactamente la misma idea, pero sacada de su contexto topológico algebraico para llevarlo a un contexto topológico general, donde por topología entiendo simplemente la reflexión sobre la manera en cómo se distribuyen los espacios en una región. Eso vamos a entender así en general. Y su estudio sería el estudio de sus invariantes, de los invariantes que hay en esas regiones, bajo esa operación que llamamos homotopía, es decir, que podemos movernos libremente de una región a otra, y heterotopía, que no nos podemos mover libremente de una región a otra porque hay pequeñas barreras. Podemos saltar esas barreras, pero para eso necesitamos realizar algún tipo de esfuerzo, un cambio en la pelotita. Transmitirle más energía, por ejemplo. Pero si esas regiones son regiones sociales, tenemos una cuadrícula y esa cuadrícula es el mapa de una ciudad y cada uno de los cuadritos representa ciertos espacios en esa ciudad, digamos un restaurante, digamos una fábrica de libros de matemáticas, digamos una escuela, una cárcel, un manicomio. Tenemos la ciudad así cuadriculada donde hay manicomios, cárceles, escuelas, las famosas instituciones totales de Foucault. Y la gente circula de un lado a otro sobre todo eso, pero no todos. Estamos entonces ya entrando a la idea de heterotopía tal como la que entiende Foucault. Foucault no introdujo el concepto de homotopía, que es ciertamente la negación de la heterotopía. Entonces, la gente común y corriente no va a los manicomios. Debe tener una cierta condición para entrar ahí. O se es médico, o se es intendente, o se es enfermera, o se es un enfermo. Y entonces se entra dentro del manicomio. Pero fuera de eso no entra. Para entrar a la cárcel se necesita ser un criminal. No todos van a entrar a la cárcel, ni todos los criminales, ni todos quienes no son criminales. Pero bueno, algunos entrarán ahí, bueno, pero no todos. Entonces, ese espacio, la cárcel, no es homotópico a los espacios en los que la gente comúnmente se desenvuelve. Es heterotópico. ¿Por qué? Porque para entrar se necesita cumplirse ciertas condiciones. Y dentro de ese espacio, dentro de las instituciones totales de Foucault, la escuela, se requiere cumplir ciertos requisitos para mantenerse ahí, si no, se van a otro espacio. Esa es más o menos la idea de una heterotopía, un espacio al que podemos entrar siempre y cuando cumplamos ciertas condiciones. ¿Y cuáles son los 5 postulados de la ciencia heterotopológica del gran Foucault? Una ciencia tan ficticia como mucho de lo que él dice. Bueno, el primero es que toda sociedad construye heterotopías. De la explicación que di creo que queda claro, toda sociedad, una vez que se constituye, se establece diferencias entre sus habitantes. Y esas diferencias las distribuye en el espacio de acuerdo a cierto plan. Entonces, ciertamente nos diría
Foucault, toda sociedad constituye heterotopías. Así de sencillo. Las heterotopías, segundo principio de Foucault, las heterotopías son yuxtaposiciones de cosas heteróclitas, heterodoxas, diferentes. Ciertamente, para entrar a la cárcel hay que ser un criminal y la variedad de criminales es absolutamente divergentes unos de otros. Los asesinos no son exactamente igual que los ladrones, pero se van a yuxtaponer en la heterotopía de la cárcel. La heterotopía de la cárcel. Entonces ese es el segundo principio. En las heterotopías conviven cosas divergentes. ¿Cuál será el tercer principio que Foucault establece para las heterotopías? Que toda sociedad puede cambiarlas, redistribuirlas, modificarlas. 3 principios llevamos ya. Las heterotopías existen siempre, toda sociedad cuadricula y clasifica a sus habitantes y los distribuye en diferentes espacios. Esa distribución en las heterotopías implica que se yuxtapondrá lo diferente, que esas heterotopías pueden cambiar constantemente. En ellas el tiempo transcurre o se distribuye de otra manera. Cuarto principio. Y hay un quinto principio que nos establece Foucault en este texto, del cual, por supuesto, existe traducción al español, aunque, bueno, creo que la pueden conseguir en la red, esa traducción, sin problemas, diría alguien, sin problemas. El último principio, el quinto principio, es exactamente el que describí cuando hice el ejemplo al comienzo. Las heterotopías son un sistema de entradas y salidas. Tienen entradas, tienen salidas. Y para entrar se requiere satisfacer ciertos requisitos. Esas serían las ideas de Foucault respecto a las heterotopías. ¿Y qué tienen que ver con el tema para el que estoy hablando en esta ocasión? ¿Cómo se lee un libro técnico? Bueno, para poder leer libros necesitamos constituir un espacio y un tiempo distintos a los espacios y tiempos a los que nos acostumbra la vida cotidiana, porque para leer un libro pues necesitamos dejar de hacer otras cosas que para mucha gente son muchísimo más importantes. No vamos a convivir con la familia, por ejemplo, vamos a leer al margen de la familia. Y cuando hagamos esa lectura, pues generalmente necesitamos no solamente un tiempo, sino un espacio marginado del resto de la casa. Una biblioteca es una heterotopía, nos dijo Michel Foucault. La lectura constituye una heterotopía porque establece un tiempo, un espacio y conviven los diferentes en ella. ¿O acaso todos los que van a las bibliotecas públicas leen lo mismo? No, la misma diversidad de los libros hace que en una heterotopía como la biblioteca convivan diferentes. Los que leen novelas de Vargas Llosa junto con los que leen textos de Michel Foucault, o los que leen libros técnicos como los de Sokolnikov, que ya he mencionado en alguna ocasión, o este otro que he mencionado más recientemente, Geometría y Gravitación y Geometría, de Bert Jansen. Entonces ahí estamos, en la idea de que la lectura es necesariamente una suerte de heterotopía, porque para llevarla a cabo necesitamos tiempo y espacio. Y ese tiempo no es el tiempo del trabajo, no es el tiempo de convivencia con la familia, o el tiempo de ir con los amigos, o el tiempo de otra cosa, de ganar dinero. En la sociedad capitalista, tiempo que no se emplea en ganar dinero, bueno, puede considerarse perdido. Pero lectura como inversión, quizá, pero quizá no. Pero bueno, entonces, ¿cómo se lee un libro técnico? Una vez que logramos estar en nuestra heterotopía particular y queremos leer libros técnicos, lo primero que debemos darnos cuenta es que los libros técnicos los podemos clasificar en 2 tipos de libros. Los libros que son propiamente de texto, que son aquellos que se van a leer en la escuela, que es otra heterotopía. La van a leer en la escuela ciertas personas. Esos libros de texto son libros que se van a leer en la escuela con el profesor los va a leer y se los va a exponer a los estudiantes y los estudiantes van a leerlos en clase. Esos son los libros de texto.
Todo aquel que cursó una carrera leyó algunos libros de texto junto con su profesor en el tiempo destinado a ello. Un tiempo que no se cuestiona porque se está preparando a la gente, aunque quizá ni los lean bien y ni se esté preparando la gente para nada. Pero la cuestión es que ahí está el tiempo y ahí está el espacio, y que es una heterotopía, la escuela. Y van a leer libros, libros técnicos. Son libros de texto, por supuesto, se leen ahí. Y los libros de texto, bueno, son la primera clasificación dentro de los libros técnicos. Los otros libros técnicos son aquellos que se leen como referencia. Alguien que ya leyó sus libros de base necesita aprender una cierta técnica que encuentra o en los libros de referencia o bien en las revistas periódicas, donde vienen los resultados de investigaciones y que uno va y se documenta sobre lo nuevo. Esas son las dos clasificaciones: textos para leer en salón de clase, textos de consulta. ¿Hay acaso textos para el solaz personal? Sí, bueno, los de divulgación de la ciencia, aunque esos preferentemente no son técnicos, pero muchos de ellos sí presentan, aunque se digan de divulgación, sí presentan una gran eh, sofisticación que requiere que quien lo lea esté muy educado. Los libros técnicos son una vulgarización, exigen menos de lo que exige un libro que no es de vulgarización o que no tiene ese mote. Pero bien, volvamos a la pregunta que me hicieron. Yo he leído todos los libros, leí todo este de Sokolnikov de análisis tensorial, leí todo este de Bert Jansen de geometría y gravitación. Bueno, resulta que sí, la mayor parte de los libros que he presentado los he leído, casi todos, porque la forma de leerlos no es como la de una novela, que es lo que les dije desde el principio. Resulta que si cursaron una carrera, llevaron cierta preparación, ciertas materias, cierto conocimiento que se supone conocen o dominan porque lo estudiaron ya. Llevaron álgebra lineal, llevaron análisis matemático 1, 2, 3, 4, no sé cuántos, análisis funcional, análisis, lo que ustedes quieran, geometría diferencial, geometría, topología, todas esas materias las llevaron, leyeron ciertos libros que les dieron una cierta base de conocimientos. Entonces, por ejemplo, si ustedes ven una de las series de videos que he hecho, la que se titula La conexión afín, ahí presento la forma en como yo concibo que debe ser expuesta el tema de las conexiones afines. Hay otras maneras de presentarlo. La conexión afín ahí yo la presento utilizando lo que se llama el sistema de referencia móvil de Cartan. Y cuando introduzco las componentes de la conexión afín, utilizo un principio de cerradura algebraica. La derivada de los vectores de la base se debe de expresar nuevamente como parte de los vectores de esa base. Está dentro del mismo espacio vectorial. Las derivadas de los vectores de la base móvil están dentro de la misma base. Y con eso introduzco los coeficientes de la conexión afín. Pero hay otras maneras de introducir los coeficientes de la conexión afín. ¿Cuáles? Las que nos enseña, por ejemplo, la teoría de norma. Gauge Theory. En la teoría de norma, para introducir los coeficientes de la conexión afín, hay varias maneras de hacerlo. La primera, la que nos enseñaron Levi-Civita y Ricci. Sí me van a decir, usted leyó el artículo de Levi-Civita y Ricci, sí lo leí. Usted sabe la teoría de norma, la Gauge Field Theory. Sí, algo sé de eso. Algunos libros he leído de eso. Bien, la introducen la conexión afín como campo de compensación o como función de compensación. Resulta que ellos lo que establecen son un invariante, una función que pretenden que sea invariante ante un grupo que va a suponerse que es un grupo infinito dimensional y que para poder establecer la invariancia de esa función que quieren ser invariante hay que modificar la derivada y para modificarla introducen algo que se llama campos de norma, que son los coeficientes de la conexión afín. Los campos de norma o los coeficientes de la conexión afín. Bien, pero todo esto ¿a dónde va?
va a que cuando yo leo este libro, que ya lo leí todo, cuando yo leo este libro, por ejemplo, Conexión Afín y Curvatura, capítulo 7, lo que busco, ya sé que es una conexión afín, ya sé que está relacionada con la curvatura. Si ustedes ven los videos que presenté, ahí verán qué es lo que yo entiendo por conexión afín y por curvatura, que ya se los expliqué ahora en resumen. Pero cuando yo veo esto, inmediatamente quiero ver cómo lo introduce. ¿Cuál es la técnica que utiliza para introducirlo? Los cálculos realmente, muchos de ellos ya lo sé, pero a veces la notación no me da, no me es familiar y trato de traducirlo a la notación que me es familiar. Por ejemplo, yo utilizo el sistema de referencia móvil de Cartan. Este señor utiliza algo que llama Biel-Baines, que son las componentes del sistema de referencia móvil de Cartan. O otro, cálculo tensorial con la conexión de Levi-Civita. También la conexión de Levi-Civita es la que es simétrica. Y quiero ver cómo lo hacen. Entonces, ya más o menos conoce uno el camino. Ya más o menos uno ha leído otros libros, ya los leyó en la carrera. Y lo único que uno quiere ver es qué introduce de nuevo, cómo lo presenta. Y por supuesto eso significa que uno ya leyó todo el libro, simplemente está releyendo aquellas partes que pudieran ser novedosas. Lo mismo pasa con este otro de análisis tensorial de Sokolnikov. Este es un libro maravilloso, ¿ya lo leí todo? Sí, ya. A los que me preguntan, ya lo leí todo. Tal vez parezca increíble que uno lea los libros de esa manera, pero sin embargo así se leen los libros técnicos. Uno ya los leyó cuando los tuvo como libros de texto y cuando los lee uno como referencia y a lo largo del tiempo, que yo tengo 35 años leyendo este tipo de libros. Por lo tanto, lamentablemente, sí, esa es la respuesta. Por ejemplo, aquí cita a Apple, Mecánica Racional, son 5 tomos, ya los he presentado varias veces. Y Singe y Griffiths, Principles of Mechanics, ya he presentado ese libro también varias veces. ¿Ya los leí? Pues sí, ya los leí. Habrá en ellos algunos problemas que quizás se me haga difícil resolver, pero en lo que respecta a los principios teóricos, se los puedo prácticamente recitar o reescribir y así sucesivamente, porque uno lee estos libros para sobre ellos construir algo, una teoría. Y esas teorías que uno construye las escribe en artículos que van a aparecer en las revistas periódicas. Si uno tiene la suerte de conocer suficientes amigos o de que los cálculos no estén tan mal o de que las ideas parezcan más o menos originales o incluso quizás sean originales. Entonces uno cuando escribe esos artículos uno necesita leer estos libros como referencia, ya no como libros de texto, como referencia. Busco un cálculo, lo comparo con lo que yo hice. Lo comparo con la forma en como yo comprendo los conceptos. Y así es como se va realimentando. A la vez que uno crea, uno relee esos libros una y otra vez. Y todos estos también. Los de mecánica cuántica los leo y releo una y otra vez porque quisiera comprenderlos. La mecánica cuántica es quizá algo que se me hace difícil de comprender y en algún otro video diré por qué me provoca esa perplejidad la mecánica cuántica. Pero por lo pronto, sí, hay que leer las introducciones a los libros porque me doy cuenta que muchos que leen los libros los utilizan sin leer la introducción, los ven únicamente como libros de referencia y por lo tanto no leen las introducciones. Buscan inmediatamente el cálculo que quieren. Oh, necesito las ecuaciones de Lagrange, quiero ver la demostración de que son covariantes ante transformaciones puntuales. Oh, aquí está. Ah, sí, lo hice bien. Y abandono el libro y luego cuando necesito otro cálculo, a ver si escribí bien la ecuación, sí la escribí bien, no me equivoqué. Y vaya que uno se equivoca mucho con los cálculos, sobre todo cuando son largos. En la teoría, en las ecuaciones diferenciales, hay una teoría de soluciones exactas. Hay muchas formas de resolver ecuaciones diferenciales y muchos sentidos de solución de una ecuación diferencial. Vamos pensando en las soluciones puntuales que podemos obtener mediante métodos de simetrías. Esos métodos son muy largos. Hablando desde el punto de vista de los cálculos, hay que hacer muchos cálculos.
Entonces, a veces aparecen errores que incluso llegan a las revistas. Cuando yo escribí algunos artículos sobre solución de ecuaciones diferenciales por métodos simétricos, repetía los cálculos de los artículos, porque quería estar seguro de que dominaba el procedimiento. Y me daba cuenta que ocurren errores de dedo. A veces los autores de los artículos cometen un error que realmente no afecta al resultado. Y nos da a entender que los árbitros pues no lo leyeron muy bien. Pero bueno, nos vemos en la siguiente.